Sasuke no tenía katana, pero con el resbaladizo poder aceitoso llenando cada poro de su cuerpo, no necesitaba una katana. Su voluntad, su dolor y sus pasiones, su vacío de odio y el fuego de su cariño. Todas estas cosas se convertirían en su espada. Flexionando su mente, Sasuke conjuró un Chidori. El hechizo llegó tan fácil como respirar, fluyendo de su mano en un salvaje crepitar de relámpago oscuro. Le recordó a años y años atrás, cuando estuvo en el Valle del Fin, borracho del poder del Ten no Huin de Orochimaru. Los orbes de Sharingan inmovilizaron a un Tsuchimitl y luego al otro. Sus ojos lo drenaron, a pesar de que solo tenían 3 tomoe. Justo como lo drenó el Chidori ennegrecido en su mano. Pero comparado con la fuente sobrenatural de poder que Otis le estaba alimentando, ese drenaje era un simple goteo. La magia de Otis era extranjera. Su sabor era oscuro como la noche, profundo como el mar, frío como el frío del hielo. Con cada pulso lento de Sasuke podía sentirse cada vez más poderoso y cada vez más manchado. No importaba el hecho de que la chica que había conocido hacía años había resultado ser una bruja maldita con gusto por las gangas fáusticas. No importaba de dónde venía la energía o por qué venía. Todo lo que importaba era satisfacer las hambrientas espinas que se le clavaban en el corazón. Y si para satisfacer ese apetito, Sasuke tenía que beber profundamente de las sombras, se las tragaría todas hasta la última gota. Espero que estés listo para sufrir. El Uchiha sonrió, los labios se separaron para revelar el blanco de los dientes. Luego dio un paso adelante, deleitándose con el hedor imaginario del miedo cuando las dos mujeres dieron un paso atrás instintivamente. ¿Listo o no?, cantó Sasuke. Aquí vengo. Saltando hacia adelante con Chidori en la mano, Sasuke se maravilló de la rapidez con que el mundo pasaba a su lado. La electricidad negra crujió cuando apenas falló y le quitó la cabeza al Tsuchimitl más alto, horquillas de relámpagos lamiendo para quemar una quemadura oscura en el acero blanco de su casco de calavera. Había pasado más de una vida desde que Sasuke había podido moverse tan rápido. Esto era poder, esto era fuerza. La mujer más baja se balanceó hacia el Uchiha, el hierro de meteorito parecía arrastrarse ante la visión predictiva del Sharingan. Por fin, realmente vio. Deslizándose bajo la curva de la hoja de Mictlán S, Sasuke engulló un poco más de la hechicería de Otis y obligó a sus músculos a moverse aún más rápido. Atacó con su Chidori negro, golpeándolo directamente en el centro del casco de la mujer y rompiendo el plato por completo. Ups. Sasuke se reprendió a sí mismo, saltando hacia atrás y cortando el hechizo. Casi accidentalmente la había matado allí. Una muerte rápida era demasiado buena para estas putas. Merecían arder, gritar y suplicar antes del final. ¿Qué demonios eres tú? La que todavía vestía su yelmo respiró, acercándose a su hermana y tomando una postura preparada. Todo pretexto de jovialidad y bromas sádicas se desvaneció, porque eran serios y estaban destinados a sobrevivir a su ataque. Los ojos escarlatas se iluminaron como un rubí bajo el sol, la fiereza enloquecida se agudizó hasta convertirse en un enfoque asesino. Sasuke Uchiha. Les dijo el diablo de cabello oscuro, avanzando con una gracia letal. Un vengador. Buscando a tientas en sus bolsillos, Ravel ignoró el espectáculo asesino en el que se había convertido el mejor amigo de su prometido. Habría tiempo para quedarse boquiabierto con horror más tarde, pero en ese momento Koneko se estaba muriendo y los Nekomata necesitaban curarse. La búsqueda frenética continuó apareciendo vacía, habiéndose hecho agujeros en su uniforme bermellón durante las luchas del día. Vamos, vamos, vamos. Suplicó, dándose palmaditas en las piernas y, desesperada, metiendo los dedos en los labios de las botas. El alivio emocionó al obispo cuando uno de sus dedos encontró un recipiente alargado familiar. Finalmente. Murmuró para sí misma, abriendo el ataúd para revelar su precioso cargamento. Un solo frasco de lágrimas de Fénix. No te quedes ahí parado. Empujó a Akeno paralizada, obligando a la arena a moverse. Ven aquí y ayúdame. Los ojos violetas se iluminaron cuando Ravel agitó el frasco significativamente hacia ella, y las dos chicas rápidamente se aprovecharon de la distracción que Sasuke les estaba proporcionando. La carne de Koneko estaba tibia al tacto, la sangre aún goteaba lentamente del agujero en su estómago y su pecho se elevaba levemente. Los ojos dorados se abrieron cuando Akeno abofeteó suavemente la mejilla de la torre, enfocándose con las lágrimas en la botella sostenida en su línea de visión. Entonces Ravel destapó el recipiente y lo vertió directamente en la garganta de Koneko. La poción tardó un momento en hacer efecto. Un momento demasiado largo en opinión de Akeno, donde el estómago de Koneko era un desastre de sangre y sangre inflamada. Antes de que la piel pálida se arrugara sobre la herida y se alisara hasta convertirse en carne sin marcas. Akeno atrajo a la torre en un abrazo, estremeciéndose levemente antes de dejar a Koneko con el brillo de las lágrimas no derramadas en sus ojos morados. Venga.
Susurró la sacerdotisa del trueno, levantando a la Nekomata y arrastrándola hacia una llorosa Arias y un atontado Yuto. Tan pronto como estuvieron dentro del alcance, Ria se adelantó para juntar a la joven en un apretón propio. Koneko frunció el ceño cuando su ama le susurró cuánto lo sentía por los mechones nevados de su cabello, extendiendo la mano para reconfortar la espalda de la princesa de la ruina. No es tu culpa. Fue mi elección. A decir verdad, el cuerpo de la torre parecía moverse por sí solo. La sospecha de Sasuke siempre había estado a la orden del día, incluso después de que ella había llegado a quererlo. Fue solo después del intento de asesinato de Arias y la confrontación que Uchiha tuvo con Naruto que Koneko dejó que su cautela comenzara a morir. Algo en Sasuke todavía estaba insatisfecho, pero no parecía tan peligroso como antes. La muerte de Sasuke habría sido conveniente a sangre fría. No habría confusión en su vida, pero era inútil fingir que tenía hielo en las venas. Koneko ya estaba emocionalmente comprometida, y cuando la espada estuvo colgando sobre el peón, cada músculo de su cuerpo le gritó que se moviera. Así lo hizo, recibiendo un golpe que habría matado a Sasuke. Ella había estado preparada para morir por él, lo que significaba que Koneko sabía que nunca podría reunir la determinación para matarlo. Estoy bien. Él no puede ser. Los labios de Ria se tensaron mientras se apartaba de su torre. Los ojos azul verdosos se remontaron a la batalla que se libraba en las ruinas de Shamon. Sasuke seguía el ritmo del Tsukuyomi, girando hacia adentro y hacia afuera para esquivar o redirigir sus golpes con golpes de castigo propios. El sadismo risueño había pasado, pero cada vez que él se volvía hacia ellos, ella podía ver la cruel intención en su expresión. Líneas de ébano surcaban la piel de Sasuke, palpitando como una mancha de Rorschach que cambiaba lentamente. La vista la preocupó, y Rias trató de recordar algo en los libros que había leído que fuera similar. El único pensamiento que le vino a la mente fue un vago recuerdo de varias maldiciones parasitarias, que carcomían la fuerza vital y la cordura del usuario a cambio de poder. Quería que él ganara, pero no a costa de su vida y su mente. Con la forma en que Sasuke estaba igualando a los Tsukuyomi y magulándolos de color negro y azul, serían reacios a seguirlo si ella pudiera convencerlo de que se separara y la siguiera antes de que se hiciera un daño irreparable. Sasuke. Mantente fuera de mi camino, Rias. Los ojos escarlata inyectados en sangre parpadearon sobre ella en dirección mientras Sasuke golpeaba brutalmente al Tsukuyomi más corto. Estos dos son míos. Rias vio como el Uchiha saltaba en el aire, con los pies saliendo para golpear a las dos mujeres en la cara. Akeno flexionó los dedos, deseando tener al menos una flecha en su carcaj. Siempre podía disparar un rayo, pero tenía un radio más amplio. Ella no quería golpear al peón por accidente. Ella solo quería que la pelea terminara. ¿Has visto esos ojos antes? No. Yuto hizo una mueca, usando una de sus espadas conjuradas como un bastón mientras avanzaba cojeando. Podría ser un hechizo, o quizás algún tipo de Sacred Heart del que nunca habíamos oído hablar antes. La iglesia sabe más que yo sobre cosas como esa. Pasando sus manos sobre la tela ensangrentada de su uniforme, Ravel frunció el ceño y volvió a mirar el horizonte. Naruto todavía estaba en alguna parte, y podría haber sido el único que sabía sobre la maldición y cómo lidiar con ella. ¿Dónde está Naruto cuando lo necesitas? Los labios de Ria se fruncieron como si estuviera chupando un limón. Solo ríndete y déjame cortarte. Sasuke rugió, la frustración invadió su expresión mientras arrojaba a una de las mujeres bronceadas sobre su cabeza. El doble puñetazo que le dio a su estómago acorazado rompió tanto la placa pálida como su dedo índice derecho. Era más fuerte de lo que había sido desde que llegó a este mundo, pero todavía no era suficiente. El hierro frío abrió la piel de la mejilla de Sasuke mientras se apartaba, los ojos de Sharingan buscaban con odio una abertura. La sensación fantasma de la mano de Opis en su hombro lo llenó de flujos de energía. Sasuke se movió más rápido y golpeó más fuerte que cualquiera de ellos, pero la sinergia de los soldados de Mictlán S fue suficiente para evitar que los rompiera en pequeños pedazos como se merecían. Tan pronto como uno estaba preparado para un golpe paralizante, el otro estaba allí y lo hacía retroceder frenéticamente. Si Sasuke no podía paralizarlos, no podía tomarse su tiempo para hacerles pagar por lo que hicieron. Koneko podría estar pálido y vivo en la esquina de su visión, pero aún así la lastimarían, y él también los lastimaría. Más. Dirigiendo sus pensamientos a la presencia fantasmal acechando en su corazón, Sasuke exigió más poder. Necesitaba ser más rápido. Necesitaba más fuerza detrás de sus brazos. Esa corriente de magia extranjera necesitaba convertirse en un poderoso río, agitándose imprudentemente en la orilla y creciendo cada vez más. No sé. La negativa de Opis fue rápida y dura, el foco de su atención tensó las bandas de acero alrededor de las costillas de Sasuke. No fue suficiente para distraerlo o dañarlo de verdad, pero la advertencia se recibió de todos modos.
Tu cuerpo tiene límites y se romperá antes que tu voluntad. Atacando el vínculo con frustración, Sasuke apretó los dientes ante la parada sin esfuerzo con la que la bruja contraatacó. El dolor atravesó la cabeza de Lucia, palpitando por un segundo con tanta fuerza que se sintió como si se partiera por la mitad. No necesitas más de mi poder. La voz de Otis se volvió un poco divertida, cuajando en el fondo de su mente. Simplemente debes usar tu cerebro. Una imagen familiar bailaba detrás de los párpados de Lucia, haciéndolo fruncir el ceño en confusión. Lo había desarrollado en una vida y había entendido la teoría en esta, pero en este mundo tal conjuro siempre había parecido más allá de sus habilidades. Nunca había tenido suficiente poder para intentarlo con seguridad. Eres lo suficientemente fuerte ahora. Una lenta sonrisa maliciosa tiró de los labios de Sasuke. Multa. Tirándose hacia atrás, Sasuke saltó por el pavimento agrietado para aterrizar a una buena distancia de las hermanas que luchaban. Los ojos rojos miraron malévolamente mientras los dos jadeaban y se reagrupaban, y luego, con una flexión de fuerza de voluntad, Sasuke convocó un puñado de crepitantes relámpagos negros. Esto es el fin. Más de una mirada incrédula siguió el arco ascendente de su hechizo, la electricidad se disparó directamente hacia las nubes grises que derramaron lluvia sobre sus cabezas. Un trueno distante retumbó. La luz agitada comenzó a acumularse, estimulada por la cadena de rayos conectados al puño izquierdo de Lucia. Sonó un crujido final y luego la niebla se abrió. El rugido distorsionado de la construcción encantada resonó en Shamon, sonando una violenta llamada a la guerra. Había un leve olor a quemado, y Sasuke se dio cuenta de que era su propia carne cocinándose bajo la asombrosa infusión del poder de Otis mientras su lanzamiento se completaba rápidamente. Kirin. Un rayo cayó, despejando el espacio entre el cielo y el suelo en una fracción de segundo. Fue una cacofonía de sonido, electricidad negra y el propio relámpago azul de Sasuke mezclándose para devolver un resplandor de odio que era tan brillante como una estrella maligna caída a la tierra. ¿Cómo fue eso? Sasuke se rió incluso cuando la atención de Otis se alejó, el pozo negro de su poder lo abandonó. La repentina pérdida de fuerza lo obligó a arrodillarse, pero eso no importó. Él había ganado. Él fue el vencedor. Él era. Eso fue un gran golpe. La tormenta de la magia de Sasuke se desvaneció, revelando una cúpula roja brillante. Estaba agrietado y parecía cerca del borde de la ruptura, pero se había mantenido. Los Tsuchimime estaban acurrucados en el suelo, con los ojos muy abiertos y mirando a la mujer pelirroja que había aparecido para salvarlos. Señora Ojo de Águila. Cállate, imbéciles. La Tsuchimite pelirroja regañó duramente a sus dos subordinados golpeados, con puro veneno llenando su voz musical. A diferencia de los soldados más comunes, ella había renunciado a la armadura por completo. Su cuerpo ágil estaba vestido con sedas doradas, las runas de un encantamiento brillando a lo largo de los dobladillos y manteniendo seca su apariencia perfecta. Esto es lo que pasa cuando juegas con tu comida. Sí, mi señora. Ahora entonces. Desplegando lentamente un abanico plegable en su delicada mano, la Tsuchimite pelirroja permitió que la cúpula carmesí de su magia se disipara. Supongo que tendré que ocuparme de ti yo mismo, antes de que te conviertas en algo peligroso. Sasuke vio caer las brasas de la magia Vermellón con una mezcla de despecho y desesperación. No. No. Girándose hacia adentro, persiguió los últimos restos de la magia de Otis, rasgando el rastro de la Lolita. No hubo respuesta, y furioso rugió su nombre en lo más profundo de su alma. Había un dicho popular que decía que los rayos nunca caían dos veces, pero ese día en Gena sí. Un pilar de pura electricidad de oro blanco golpeó desde los cielos, proyectando una sensación de poder que parecía subir en espiral fuera del alcance de la comprensión de Sasuke. La cercanía de la magia envió un familiar cosquilleo de peligro por la columna de Lucia. Creo que esto ha durado bastante. La brujería se rompió con el sonido de los tonos profundos y roncos, fluyendo en serpentinas relucientes para revelar placas de acero tan negras como la medianoche y una barba erizada a juego. 10 alas de onix brillante relucieron con la humedad de la lluvia, formando un arco amenazador cuando el ángel caído dio un paso adelante con una lanza de luz sagrada en una mano. No permitiré que sigas haciendo daño a estos niños. Sasuke ya tenía sus sospechas basadas en la leve similitud en los rasgos faciales, pero el jadeo de Akeno solo lo confirmó. ¿Otousan? Barakiel hizo una pequeña pausa al oír la voz de su hija, pero no apartó su mirada violeta de los tres Tsuchimite. El comandante pelirrojo se echó hacia atrás, con la mandíbula apretada ante el acercamiento del comandante Hirgori. ¿Entiendes siquiera lo que podría pasar debido a tu presencia aquí? Preguntó la dama con voz un poco histérica mientras abría su abanico y comenzaba a cargar el instrumento. ¿Tiene la intención de intensificar esta guerra? ¿Le preguntas eso a un padre?
Barakiel cruzó la distancia más rápido de lo que cualquiera de sus ojos podría seguir, demostrando la gran diferencia de habilidad entre los rangos superiores de Grigori y el guerrero común. Empujando su lanza a través del corazón del Tzitzimito y pelirrojo, el ángel caído la miró fijamente con trozos de hielo violeta. Por el bien de mi hijo, lo haría sin dudarlo. La luz sagrada brilló desde el eje de la lanza, vaporizando a la mujer de Mictlánese sin fanfarria. Entonces Barakiel volvió su mirada hacia los otros dos soldados extranjeros acobardados. Ahora para ti. Tan pronto como entró cojeando en la mansión Gremori, Naruto comenzó a marchitarse como una flor sin luz solar. Hola mamá. Sonrió con nerviosismo, saludando a la mujer que lo había dado a luz. Graifia cruzó los brazos sobre el pecho, el cabello plateado se derramó desordenadamente por la superficie de su uniforme de sirvienta puesto apresuradamente. El brillo metálico de sus ojos era un poco húmedo, pero más allá de eso, ninguna emoción cruzaba los suaves planos de su hermoso rostro. Un silencio tenso se cernió entre ellos durante unos lentos latidos, y luego Graifia se dio la vuelta. La fría falta de reconocimiento cortó al heredero Gremori más profundamente de lo que podría haberlo hecho cualquier maldición o grito. Fue un rechazo helado que cortó su corazón, inundando a Naruto con agonía y el recuerdo deliberadamente enterrado de una primera infancia aislada. Antes de que pudiera detenerse, el diablo de 14 años se lanzó hacia adelante para agarrarse a la tela azul del uniforme de su madre. Cuando Graifia se dio la vuelta, Naruto retrocedió ante la expresión de su rostro. Atrás quedó la fachada de popa, revelando debajo de ella las cejas tensas y el lento y silencioso goteo de lágrimas por las pálidas mejillas. Me pregunto si tu objetivo es romper el corazón de tu madre. Susurró con voz ronca, las palabras cayeron peso sobre los hombros de la pelirroja. Esta vez, cuando su madre se fue, Naruto la dejó. Tragando más allá del grueso nudo en su garganta, Naruto metió su mano en su bolsillo y envolvió sus dedos alrededor de los bordes puntiagudos del Sacred Heart artificial que Azazel le había dado. Sacando Uplifted Star, consideró los 6 puntos dorados. Tal vez si fingiera que no solo había hecho llorar a su madre, el dolor desaparecería un poco. La luz se reflejaba débilmente en la superficie pulida de la gema de Onix en el centro. Todo parecía demasiado grande, más un colgante enorme para llevar alrededor de su cuello que algo para llevar en la mano. Aparentemente, venía con un espíritu cascarrabias en el interior que nunca se callaba, pero Naruto aún no había escuchado nada. ¿Qué hacer contigo?, se preguntó, guardando el regalo en su bolsillo. Fue demasiado agradecimiento por sacar a Bali de la zona de guerra. En lo que a Naruto se refería, solo le había estado pagando al medio diablo por ayudarlo. No había estado buscando una recompensa. No es que Azazel lo viera de esa manera cuando entró en la habitación del hospital. El gobernador general había echado un vistazo al inconsciente emperador dragón blanco, sacó toda la historia de Naruto con duros ojos rojo vino, agradeció a Naruto y luego le arrojó estrella elevada antes de salir corriendo. Un poco grosero, pero Naruto no podía culpar al ángel caído. Estaban en medio de una guerra, y su asalto a Shamon finalmente había superado el avance de Mictlánese y establecido nuevas líneas de batalla. Filas de nuevas trincheras se extendían por millas hasta el Limbo Strip, apenas fuera de las ciudades gemelas. Las primeras zanjas enemigas estaban vacías, y se usaban para poco más que raras exploraciones para evitar que cualquier artillería estacionada en los tejados hiciera llover fuego del infierno sobre los invasores. Naruto. La voz de Sisech se quebró como un látigo, lo que llevó al pelirrojo a hacer una mueca y darse la vuelta. Es hora de afrontar la música. Derecho. Azazel tosió en su puño, enderezando su espalda y forzando su mejor cara seria. Teniente General Barakiel, considere esta su reprimenda muy oficial y absolutamente importante. Se ha ganado una mancha negra en mi récord, viejo, y será mejor que se cuide. Por supuesto. El ángel caído acorazado inclinó la cabeza en contrición. Comprendí cuáles serían las consecuencias de mis acciones y estoy preparado para tomar cualquier disciplina que me ofrezcas. Poniendo los ojos en blanco, Azazel se inclinó hacia adelante y le dio un golpecito en la frente al hombre corpulento. ¿Cuántos miles de años han pasado y todavía te lo tomas todo tan literalmente? Buen Dios, hombre, no es de extrañar que Shuri te mantuviera a raya. Apuesto a que ni siquiera aprendiste sobre el concepto de peligro extraño. Sí, ella era mucho más sabia que yo. Admitió Barakiel, con el ánimo empañado ante el recordatorio de su amante fallecido. Pero he oído hablar del concepto. Peligro extraño es una frase humana que se refiere a... sé lo que significa, cielos. Fue sarcasmo. Acariciando al ángel caído de mediana edad pero ingenuo en el hombro, Azazel convocó un cigarrillo con un destello verde y lo encendió. Lo siento. Olvídalo. Azazel le indicó que se fuera, volviéndose para considerar el mapa de guerra que se había preparado apresuradamente para él en la ciudad recientemente reconquistada.
Su actual base de avanzada era uno de los pocos rascacielos que habían sobrevivido ilesos al asalto, y ofrecía al gobernador general una vista decente de las trincheras que se extendían sobre el horizonte. La verdad es que tuvieron mucha suerte. Habían retomado la ciudad a pesar del colapso inicial en la anarquía de sus tropas. Ninguno de sus hijos había muerto a pesar de haber corrido a la batalla como una manada de tontos. La dura política de Azazel con respecto a los ciudadanos de Shamon había agregado varios miles de reclutas a sus filas, cuidadosamente distribuidos para evitar la rebelión, por supuesto. E incluso había una cereza encima. Considerando que Mictlanese no había decidido escalar en respuesta a la breve pero llamativa aparición de Barakiel en el campo. Azazel no estaba molesto por la elección de su amigo, porque habría hecho lo mismo por Bali, pero no podía negar que había sido muy arriesgado para todos ellos. Ahora, si tan solo Bali se despertara y dejara de holgazanear en la cama del hospital, Azazel se consideraría adorado. ¿Cómo está tu niña, por cierto? Barakiel se estremeció visiblemente. ¿Aún no hablas contigo? Sí. Seotikus estaba cansado. Estaba cansado de pelear. Estaba cansado de matar. Cansado de violencia, sangre y conflicto. Cada noche parecía un nuevo horror, donde se despertaba demasiado temprano con sueños de hombres que lo habían seguido hasta la muerte y aquellos a los que había matado. Ese puro agotamiento fue probablemente la razón por la que no pudo reunir la energía para enojarse con su hija y su nieto. Cuando Naruto se escapó, lo hizo con buen corazón y con la intención de salvar a la gente. Cuando Ria se escapó, lo hizo con la intención de salvar a su sobrino. Las buenas intenciones podrían allanar el camino hacia la perdición, pero eran bastante raras en Gehenna. Seotikus no sintió que necesitaran ser castigados. Deja que Graifia y Sisech disciplinen a su hijo. En cuanto a Rias, el duque sintió que el frágil horror en su rostro por haber casi perdido a sus amigos era un castigo suficiente. Ven a la cama, mi amor. La voz de Benelana era dulce como un canto de sirena, y Seotikus se dejó llevar por ella. Tirándose de la ropa, el pelirrojo logró desnudarse antes de meterse en las sábanas. Un hechizo de holgazanería reemplazó la necesidad de una ducha, por lo que cuando se abrazó a su esposa, ella no se quejó del olor de un largo día en la sala de guerra llena de tabaco. ¿Terminará alguna vez? Se preguntó el duque, apoyándose en la suave caricia de los dedos de su esposa sobre la barba de su barbilla. ¿O simplemente veremos la guerra una y otra vez, sin fin? ¿Ese es el tipo de mundo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Todas las cosas terminan, Seotikus. La morena suspiró, presionando un suave beso en la frente de su esposo. Ambos estaban completamente desnudos con el consuelo que proviene de siglos de matrimonio y amor, y quizás otra noche hubieran intentado tener un tercer hijo. Incluso la guerra. Incluso la muerte. ¿Qué mundo sería ese? El duque reflexionó, la voz se suavizó con el sueño. Espero que los niños lo vean. Los mechones rojos de su melena le hicieron cosquillas en la carne de su pecho mientras el hombre se dormía contra su pecho, arrullado por su afecto. Mi tonto y valiente encantador, espero que lo veas. Con el tiempo, su esposo comenzaría a temblar con recuerdos de batallas que se habían ido y enemigos enterrados. El sudor frío y el pulso acelerado lo despertarían, impidiéndole dormir por el resto de la noche. Pero hasta ese momento, Benelana lo cuidaría. Duerma bien. Era casi extraño, reflexionó Rias mientras pasaba la punta de sus dedos sobre la piel pálida. Hace 2 días, el rostro bajo sus manos estaba torcido por el odio y el sadismo, y aún así, dormido Sasuke todavía se veía tan inocente como un querubín. Una vez que el poder que lo había estado reteniendo desapareció, Sasuke cayó en un sueño profundo y se negó a ser despertado. Barakiel había observado la retirada de las líneas entintadas temblorosas con una expresión de inquietud, pero accedió a guardar silencio después de que Akeno lo hubiera pedido en silencio. Por mucho que la había asustado ver a Sasuke tan perdido en la rabia loca, la idea de las posibles reacciones la asustaba más. ¿Qué pensaría Naruto? ¿Qué pensarían Sisech y sus padres? Al menos, le dirían que su peón podría ser peligroso y necesitaba ser vigilado. En el peor de los casos, le exigirían que lo echara de su nobleza. Descarta a cualquiera que ya no te sirva. Ese era el camino del mundo cruel. Quizás Sasuke había sido maldecido. Quizás tenía algún Sacred Heart extraño y olvidado. Quizás la violencia había venido de algún mal sellado dentro de él. No importaba al final, ya que en cualquier caso Rias no estaba preparada para rendirse con él. Incluso si estaba dañado cuando se despertó, la princesa de la ruina no quería separarse de él. No creía que Yuto, Koneko o Akeno quisieran serlo tampoco. Su silencio fue un pacto instintivo mutuo, formado tan pronto como el cuerpo de Sasuke golpeó el suelo y Barakiel frunció el ceño con sospechosa preocupación. Inclinándose hacia adelante, Rias descansó su frente contra la cálida piel de Sasuke. No duermas demasiado.
susurró, cerrando los ojos verde a su lado. Gracias a Rabel y suerte, habían sobrevivido. Fue una victoria amarga, porque al final todos habían sufrido por nada. Naruto no los había necesitado en absoluto, y su pequeña aventura había terminado con el paso abrupto de Sasuke hacia lo que parecía una locura. Al final, 3 de los Tsuchimitl estaban muertos, pero ¿a qué precio? Ni siquiera les había importado causar bajas. Tan egoísta como la hacía, la guerra nunca los había tocado antes y había estado más allá de su preocupación. Sin embargo, podría empezar a tocarlos ahora. Si Barakiel derramaba los frijoles, no se sabía qué pasaría con ellos. Trias confiaba su vida a sus amigos, pero no estaba segura de si debía confiar en el padre que Akeno parecía amar y odiar en igual medida. Una vez que el secreto fuera descubierto, ¿decidiría el gobierno que el extraño poder de Sasuke era una ventaja y decidiría reclutarlo? No dejaré que te lleven. Prometió, inhalando el olor almizclado del humo de leña que se elevaba de la piel de su peón. Si tenía que hacerlo, lo escondería. Ella lo sacaría de contrabando de Gehenna y encontraría una manera de que él viviera cómodamente en otro reino del inframundo o en el mundo humano. La idea le rompió un poco el corazón, porque sabía que no se le permitiría ir con él. La nobleza tenía su cadena alrededor de su garganta. Era una correa de seda, pero una correa de todos modos. Yuto también podría necesitar ir, tanto para evitar una corriente de aire como para asegurarse de que Sasuke no terminara solo. Trias podría estar construyendo castillos en el cielo para un día que nunca llegó, pero la seguridad siempre triunfó sobre la comodidad. Es mejor planificar y no tener que actuar nunca que actuar sin un plan. Resoplando una suave risa en voz baja, Trias se arrastró fuera de su silla y se metió en la amplia cama. Sasuke había sido colocado en el borde para facilitar el acceso, pero había espacio más que suficiente en el otro lado. Tú eres terrible. Murmuró, largos mechones de su cabello arrastrándose sobre las sábanas mientras se acostaba de lado. Mira lo que me haces. Trias se acomodó tan cerca que su rostro estaba prácticamente enterrado en el hombro de Sasuke. Podría ser vergonzoso que se despertara, pero ella estaba demasiado agotada para preocuparse por eso en ese momento. El olor de él calmó sus nervios tensos, y solo necesitaba unos minutos para relajarse y no estar abrumada por el estrés. Solo unos minutos. Lo primero que registró la mente de Sasuke cuando nadó de regreso a la conciencia fue el dulce aroma de vainilla. Hizo cosquillas en sus fosas nasales, revoloteando con cada respiración, y lentamente el Uchiha forzó a abrir sus ojos oscuros. Luego, rápidamente aplastó el impulso de retroceder sorprendido. El rostro de Rias estaba a menos de 30 centímetros del suyo, los mechones carmesí de su flequillo apenas rozaban su nariz. La princesa de la ruina estaba durmiendo profundamente, su suave aliento cálido soplaba sobre su rostro. Fue agradable. Cada músculo de su cuerpo estaba relajado, un brazo perezoso echó sobre su cintura en sus movimientos inconscientes. Sasuke estaba muy consciente de que la parte superior de su cuerpo estaba desnuda, pantalones de dormir y la sábana cubriendo su mitad inferior. La propia Rias no estaba vestida más que con un camisón delgado. La tela pálida la cubría modestamente, pero no podía cubrir las hermosas curvas de su cuerpo. En otra situación, Sasuke imaginó que estaría luchando contra el impulso de abusar de ella en lugar del impulso de volver a acurrucarse y dormir. El colchón se movió y el Uchiha se asomó por encima de la cabeza dormida de Rias para asombrar al resto de los ocupantes de la cama. Akeno estaba presionada contra la espalda de Rias, con eco aplastó el espacio entre ellos. Incluso Yuto estaba extendido, durmiendo en el lado opuesto de la enorme cama. Los ojos oscuros se entrecerraron. Quizás debería salir de la habitación para tener algo de privacidad y poder gritar y engatusar a través de los recovecos de su mente en busca de Opis. Tal vez emboscaría a Naruto para que su amigo supiera lo que le había pasado. Al menos, el viejo Sasuke habría fruncido el ceño ante la invasión del espacio personal y habría ido a buscar otro lugar para descansar. Lo que sea. Sasuke volvió a dormirse. Veré lo que puedo hacer. Circe suspiró en el teléfono antes de cerrarlo. Redirigir algunos envíos de suministros y soldados no rompería el esfuerzo bélico de los demonios, pero sería notado. ¿Qué más podía hacer? Los Grigori eran el subgrupo más débil dentro de la facción bíblica. Tenían menos hombres y menos suministros que cualquier otra persona. Las únicas razones por las que se habían mantenido durante tanto tiempo durante la Gran Guerra era que podían convertir a los ángeles del cielo con el tiempo. Bueno, eso y el hecho de que Azazel era un general particularmente astuto. Al menos los ángeles caídos enviarían de vuelta a algunos de los reclutas shamondianos. La idea de utilizar lo que era esencialmente trabajo de esclavos extranjeros con fines militares sabía a ceniza en la boca de Circe.
Pero si Circe fue lo suficientemente despiadado como para convertirse en Satanás y seguir siendo uno, fue lo suficientemente despiadado como para hacer uso de cualquier cosa a su disposición. Debían cavarse trincheras. Hay que reparar las carreteras. Los edificios dañados tuvieron que ser demolidos y se construyeron otros nuevos en su lugar. Triand y Shamond estaban en ruinas después del avance de Mictlanese, y se necesitaría mucha mano de obra para arreglarlos. Por no mencionar la mano de obra necesaria para dar cuenta de las importantes bajas en el frente y el hecho de que su cerco tendría que ser un poco mayor. El rey de Mictlan seguro que sabía lo que había estado haciendo, atando mano de obra y material mientras avanzaba en el frente con un bajo costo para él. Las pequeñas arañas venenosas no volverían a funcionar ahora que Jaina pronto tendría un antídoto y administraría pequeñas dosis de cócteles venenosos para construir una resistencia general en sus tropas. Los mictlanos habían mostrado su mano, pero era mejor usar un arma antes de que la otra parte la descubriera mediante el espionaje de todos modos. Tarde o temprano, Jaina se habría enterado del veneno. Simplemente tuvieron la mala suerte de ser sus víctimas cuando lo hicieron. Malditos. Sus gastos de guerra habían aumentado en una docena de formas diferentes, y dado que el avance de Mictlanese había sido principalmente arañas de huesos y búhos de presagio, ni siquiera habían pagado a los invasores con sangre. Si tan solo Ajuka pudiera crear docenas de nuevas criaturas sirvientes de la nada por sí mismo todos los días como lo hizo Mictlanteculti. Jurando violentamente de nuevo, el Satán carmesí enfocó sus ojos cansados en el mapa que se le había preparado apresuradamente. Las amplias llanuras de Jaina se extendían bajo su consideración, un mundo sin océanos y lleno de abundantes recompensas que fue entintado por un hechizo cartográfico. El feo sombreado que mostraba la ocupación del Limbo Strip se había ampliado apresuradamente para representar la nueva conquista de Mictlanese. Sus últimos días habían sido un espectáculo de mierda. El colapso total de las líneas de Jeanan, la pérdida de importantes cantidades de material para la captura del enemigo y la rebelión imprudente de su hijo fueron solo los primeros de una lista muy larga. Cuando Circe se escuchó que Barakiel había salido al campo, hubo un período de horas en el que se contuvo la respiración y la vigilancia fue máxima. A medida que pasaba el tiempo, quedó claro que los 4 dioses de Mictlan y su nueva aliada, la diosa de Tamoanchan, no iban a tomar represalias. Lo que planteó la pregunta, ¿por qué? Donde simplemente no se sienten cómodos en la distancia de los portales a sus propios reinos. Una vez que los Tamoanchanans se unieron a los Mictlanese, tenían 5 dioses de su lado. Teniendo en cuenta la fuerza general de los seres divinos, debería haber sido suficiente para intentar la victoria en el Seol. ¿O eran los dioses aztecas tigres de papel? Si esa posibilidad era correcta, los Satanás podrían terminar la guerra por la mañana tomando el campo e invadiendo Mictlan ellos mismos. Pero si estaba mal, la mitad del infierno se convertiría en un desierto de cristal. La extinción global era demasiado arriesgada para apostar por la remota posibilidad de que su cansada teoría fuera correcta. Había otras 3 formas en las que podía probar su hipótesis. Tenían terreno para dar, así que si lo daban, ¿mostrarían los dioses sus rostros? ¿Sentirse cómodo a la distancia de su tierra natal sería una razón suficiente para ir con todo? Fue simple en la ejecución, pero si Mictlanteculti y sus aliados fueran fuertes, Circe habría permitido Armagedón. Del mismo modo, podrían mantener sus líneas y escalar lentamente. Si los invasores volvían a escalar, el daño al país de Circe aumentaría exponencialmente. Al menos hasta que un lado no pudiera sostener el aumento, o todos murieron. Nuevamente, alto riesgo, alta recompensa. La tercera opción fue quizás el golpe maestro. The Limbo Strip no solo contenía los portales fáciles a Mictlan y Tamoanchan. Contenía caminos a muchos otros reinos. Quizás lo que necesitaba Jaina no eran tantos soldados en el interior sino aliados en el exterior. O saboteadores. O ambos. Serafal. Circe ladró, despertando a su cansado compañero Satán. Limpiando sus ojos purpúreos arenosos, el Satán Leviatán bostezó hasta que su mandíbula se partió. ¿Cuál es el problema, Circe-chan? ¿Los Ewas están invadiendo de nuevo? ¿O es el mar esta vez? Es tan difícil mantener todos mis insultos racistas en línea recta. ¿Qué tan rápido crees que podrías llegar al mundo humano? Circe no la insultó preguntándole si podía. Las cejas negras se arquearon ante la pregunta. No me tomaría más de medio día llegar allí, si salgo ahora y tomo los caminos doblados. ¿Por qué? Circe vaciló, rodando las palabras en su lengua antes de suspirar. Lo mejor es abrir la herida. Me preguntaba si todavía te debían un favor. La confusión iluminó el rostro de Serafal por un momento, cambiando abruptamente a una máscara sin emociones. ¿Y por qué me preguntas sobre eso?
murmuró en voz baja, levantando la barbilla de una manera imperiosa. El Satán carmesí sabía que toda la fachada era poco más que una pobre cobertura para un viejo y profundo dolor. Una agonía que fue una de las más agudas que un ser vivo podría conocer. Pero aunque Sirsex era amigo de Serafal, también era señor de Sheol, y Sheol estaba en necesidad. Así que en lugar de cambiar de tema, siguió adelante. El avance de Mictlanes está ampliando sus líneas de suministro. Quizás no tanto como las nuestras, pero no pueden vigilar los portales tan de cerca como lo hacían antes sin gastar aún más grandes cantidades de mano de obra. Las arañas de huesos pueden ser esencialmente infinitas, pero el ciguateteo y los Txiximime no lo son. ¿Qué pasa con eso? Sería vulnerable a un asalto del mundo humano, u otro de los reinos espirituales. Pero para eso, necesitamos un ejército. Y Oberon tiene uno. Sirsex vio como la mujer de cabello negro inhalaba lentamente, el uniforme verde se movía sobre su pecho ascendente. Bien entonces. Le preguntaré. Girando sobre sus talones, Serafal se alejó y salió de la sala de mapas. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dando una fuerte señal de su disgusto. Pero aún así fue, porque había hecho juramentos como Satanás, y no se suponía que nada se interpusiera entre Satanás y su servicio a su país. Incluso si fuera el recuerdo de un viejo amante y un niño cambiante que nunca volvería a ser suyo. El pelirrojo echó el labio hacia atrás entre los dientes, preocupándose por la carne suave antes de sacudir la cabeza y abrir su teléfono. La obra de Satanás nunca se terminó. Ajuka, ¿tienes unos minutos? Quiero hablar sobre una de tus ideas más antiguas. La segunda vez que Sasuke se despertó, supo que era hora de dejar de estancarse. Tomando una última bocanada del aroma de vainilla de Rías, el Uchiha lo mantuvo en sus pulmones y se deslizó fuera de la cama. Todos los rostros del colchón parecían agotados a sus ojos, y los dejó dormir. Al salir de la habitación, Sasuke lanzó una mirada cautelosa a ambos lados de los pasillos de la mansión antes de moverse hacia la izquierda. No tenía la intención de ir muy lejos, y si su memoria estaba bien, el pasillo terminaba en puertas dobles de vidrio que conducían al exterior. Afuera resultó conducir a una amplia piscina enterrada de hormigón. La piedra rugosa raspó las plantas de los pies de Sasuke mientras caminaba rápidamente hacia el otro extremo, y fijó una mirada cautelosa en las puertas por las que acababa de salir. Comenzó Sasuke. Opis. No hubo un movimiento extraño del viento. Ninguna mano fantasma se posó sobre sus hombros. Ningún susurro frío en sus oídos. Opis. Aferrarse al débil vínculo en lo profundo de su corazón era como correr sin ojos. El agarre de Sasuke se deslizó y torpe, sin sentirse nunca del todo bien hasta que con una extraña sensación de finalización, el vínculo psíquico cobró vida. Ofis. Gritó internamente, sacudiendo el cordón espiritual como un tigre golpea su jaula. Ofis. La vigilia llegó rápidamente, junto con una clara impresión de irritación. Ninguna palabra pasó por la mente de Sasuke, solo la sensación de su atención. Intentar llamarla con las sílabas formadas por su voz mental resultó infructuoso, y finalmente Sasuke empujó un nudo pesado de frustración e impaciencia hacia ella. El humo negro comenzó a fluir de la boca de Sasuke, saliendo de sus fosas nasales como el aliento de un dragón celoso. La niebla oscura le hizo cosquillas en la garganta, provocando a Uchiha un ataque de tos loco mientras expulsaba más y más de la nube contaminada. ¿Qué te tomó tanto tiempo? No hablamos de mente a menos que estemos unidos. ¿Qué quieres, Uchiha Sasuke? La voz de Opis era suave. Su apariencia joven e inocente contradecía el poder real contenido dentro de la Lolita gótica. ¿Por qué me estás molestando? La ira se encendió ante la despreocupada indiferencia escrita en cada centímetro del cuerpo de Opis, y la voz de Sasuke se volvió fría como la noche de invierno. ¿No es obvio? Respuestas. La chica de cabello oscuro tarareó en comprensión, girándose en el lugar y moviéndose sobre la suave superficie azul del estanque del clan Gremori. Ni una onda parpadeando sobre la superficie de vidrio, a pesar de que cada paso cambiaba la apariencia de Opis. Ella era una niña, luego una mujer joven, luego un anciano jorobado, luego el propio Sasuke, antes de girar sobre sus talones y aparecer en el camino. El Uchiha había llegado a esperar. ¿A qué? ¿Qué quieres decir con qué? Sasuke respondió con irritación. Nadie querría saber acerca de un vínculo de alma aleatorio que tiene con alguien con quien no ha hablado en años. Lo tienes porque lo pediste. ¿Cuándo diablos? ¿Quieres poder? Te lo ofrecí 2 veces, y tú lo aceptaste 2 veces, y luego incluso pediste más. ¿Por qué? Nada es gratis. ¿Qué obtienes exactamente de esto? Te lo dije también. Tengo la intención de que te conviertas en mi espada.
Una leve impaciencia cruzó el rostro de elfo de la chica, y Sasuke se preguntó por primera vez por qué era tan diferente del Otis que había anhelado sangre junto con él en su propia mente. Así que preguntó, porque yo soy un dragón y tú eres un diablo. El cabello negro flotaba en una brisa inexistente, dando una impresión de alteridad. En esos momentos, justo cuando yo sangro en ti, tú sangras en mí. ¿Va a ser un tema recurrente? Sasuke hervía en silencio, obligando a sus puños cerrados a relajarse. ¿O voy a vivir con el miedo de convertirme en un loco violento en un abrir y cerrar de ojos? Ese no fui yo, Uchiha Sasuke. Eso fue todo tú. Una gran parte de Sasuke se alejó de esa declaración, rechazando la afirmación, pero en su corazón sabía que era la pura verdad. El salvaje vengador dentro de él había sido parte de Sasuke durante la mayor parte de ambas vidas, hambriento de carnicería y lleno de alegría al pensar en otro sacrificio en el altar de su ego. ¿Eres un dragón? El Uchiha cambió de pista, tragando más allá de la sequedad de su boca. No tenía la intención de volver a ser el vengador, pero parecía que todos los caminos querían llevarlo de regreso. Espere. Otis el dragón. Sasuke dio marcha atrás, con los ojos muy abiertos. ¿Eres un Otis, el dragón Ouroboros? ¿Ese Otis? Sí. Mierda, mierda. ¿Qué se suponía que debía hacer Sasuke? Una cosa era planear contraatacar a una pequeña bruja manipuladora, confiando en sus amigos como fuente de fuerza mientras él rechazaba sus ofertas de poder. Era completamente diferente tratar de acabar con el dios dragón del infinito. La brecha entre su yo actual y la existencia más fuerte era mayor que la brecha que hubiera existido entre Itachi y un bebé. Se necesitarían cientos, si no miles de años para cruzar esa distancia monumental, si es que es posible cruzarla. ¿Qué es lo que quieres de mí? Era prácticamente inconcebible lo que un ser como Otis, una presencia tan poderosa que supuestamente ni siquiera sangraba cuando era golpeada por el Sacred Heart más fuerte de todos, podía querer de él. Como dije, quiero que te conviertas en mi espada. ¿Qué incluso quiere decir? Tengo la intención de que luches por mí, cuando y donde yo lo exija. Ya sea que ese oponente sea un humano, o el dragón apocalipsis que pretendo matar debería ser irrelevante para ti. No soy tu sirviente. Sasuke le rugió, la ira superó los lazos desgastados que había estado reteniendo en su temperamento. Sí es usted. Los ojos negros se abrieron de par en par, escutiendo inconscientemente en el Sharingan. El drenaje de sus reservas mágicas pasó desapercibido mientras miraba al dragón Ouroboros con rabia. ¿Te importaría decir eso de nuevo? Otis inclinó la cabeza hacia él, considerando la creciente ira que podía sentir temblando por su vínculo. Quizás era mejor lidiar con eso. Extendiéndose psíquicamente, el dragón apretó. Un dolor repentino recorrió el pecho de Sasuke, su corazón tartamudeaba tan lentamente que un sudor frío brotó de su pálido rostro. Se estaba muriendo de nuevo, la visión se volvía negra y las manchas recorrían el campo de visión. Y luego Otis se soltó, habiendo descarrilado con éxito el ascenso de Sasuke a la agresión. Como dije, a todos los efectos, eres mi esclavo. Enarcando una ceja a su sirviente reacio, Otis siguió adelante. ¿Quién crees que te dio esta vida que disfrutas? Yo fui el que sacó sus almas de sus cuerpos cuando Uzumaki Naruto fue asesinado. Yo fui el que le dio un hogar en la familia Gremory, y tú un cuerpo propio. Carne. Fui yo quien dirigió el ritual olvidado de Lilith, convirtiéndote en un demonio. Sasuke fue incapaz de contener la creciente ola de horror que llenó la parte posterior de su garganta como bilis. Cada aliento que tomas es por mi culpa. Toda tu existencia es sostenida por mí. Cuando aceptaste mi poder, aceptaste mi propiedad sobre ti. Rehúsa convertirte en mi espada y terminaré mis lazos contigo. Quizás lo harás sobrevivir, pero es probable que su alma se desmorone en la nada. Eres un monstruo. Quizás era la primera vez que Sasuke llamaba a alguien así desde que había visto a Itachi asesinar a sus padres. La mera magnitud de sus manipulaciones le dejó sin aliento. De hecho, Otis tuvo el descaro de parecer molesto. No creo que sea tan cruel como eso. ¿Quién crees que arregló para que Dona Seek te empujara a aceptar tus pasiones? ¿Quién crees que te preparó para ser convenientemente descubierto por tu Houkoneko e incluido en la nobleza de Rias Gremory? La vida que tienes ahora es la que tienes porque yo te la di. Ni siquiera intenté interactuar con tu nueva vida después de arreglarla hasta que me buscaste. Podrías tener un maestro mucho peor. Con ese disparo de despedida, la Lolita gótica abrió un agujero en el tejido de la realidad. Otis había dado un paso a medio camino hacia la siguiente dimensión cuando la ronca pregunta de Sasuke detuvo su movimiento. ¿Me diste estos ojos también? Un diablo sangre pura se crea a través del consumo de muchas almas. Es de extrañar que tengas ojos Sharingan cuando muchas docenas de miembros de tu clan eligieron abandonar la otra vida y ofrecer sus almas para convertirse en tu poder. El cristal verde parpadeó bajo el resplandor eléctrico de las luces de la fábrica.
Naruto se mordió el interior del labio, empujando solo unas gotas más de su poder en la pseudo batería antes de arrojarla a la canasta de productos terminados. Otra gema encontró su camino hacia las manos de la pelirroja y el proceso comenzó de nuevo. Podía sentir la mirada de Beowulf clavándose en la parte posterior de su cráneo. Peón de Circex estaba vigilando implacablemente al hijo rebelde de Satanás. Naruto no estaba seguro de qué era peor, la interminable monotonía del trabajo pesado o el hecho de que apenas podía cagar sin que alguien lo observara. El castigo que le había dado el padre de Naruto fue inspirado, por decirlo menos. Si Naruto estaba tan decidido a apoyar el esfuerzo de guerra que había razonado Circex, podría hacerlo drenando cada gota de su magia en los cristales de almacenamiento que alimentaban sus diversos tipos de tecnología mágica. Si Naruto estaba demasiado agotado para siquiera pensar al final del día, estaría demasiado agotado para meterse en más problemas. No fue la peor sentencia que Naruto podría haber recibido, ya que de una manera indirecta todavía estaba haciendo algo, pero eso no hizo que la penalización fuera más interesante. ¿Estás seguro de que no quieres echarme una mano con esto? Beowulf negó la solicitud de Naruto de unirse a él en su miseria. Ravel no se molestó en responder en absoluto. Naruto apretó la mandíbula, aceptando el hombro frío de su prometido sin quejarse. Entendía bastante bien por qué Ravel estaba enojado con él. El obispo rubio no había salido y dicho nada, pero solo un idiota no podría conectarlo dejándola atrás mientras él iba a pelear con su negativa a hablar con él durante los últimos días. Tarde o temprano ella se rompería y empezaría a hablar con él, incluso si era solo para gruñir sobre su protección. Naruto solo estaba esperando ese momento para darse prisa y venir. Cuanto antes pudiera comenzar a hablar adecuadamente con las personas en su vida, antes podría hacer que todo volviera a la normalidad. Ravel tenía que entender que solo había hecho lo que hizo para mantenerla a salvo. Tendría que encontrar una manera de convencer a sus padres de que dejaran de verlo como un niño pequeño que no tenía lugar en la guerra. Sasuke finalmente despertar, y Naruto se necesita para decirle lo que no había razón para el Uchiha jugar héroe cada vez que oía Naruto estaba en un aprieto. Considerando las docenas de soldados que había salvado y las docenas de enemigos que había derrotado, Naruto no podía arrepentirse de haber ido al frente en Shamon. La vida podría haberse vuelto un poco difícil para él una vez que el polvo se había asentado, pero una cierta incomodidad a corto plazo era definitivamente un precio que estaba dispuesto a pagar por un bien mayor. Eso no significaba que Naruto disfrutara de los hombros fríos que estaba teniendo. Naruto llenó el último cristal de almacenamiento de la pila, lo arrojó a la canasta con los demás y se estiró. Las articulaciones de su espalda estallaron con una sensación de alivio, y girando en su taburete el pelirrojo fijó una mirada aburrida en el peón de su padre. Todo hecho con este lote, buco. Beowulf suspiró, pasando una mano por su cabello castaño muy corto antes de asentir de mala gana. Bien, iré a buscarte un poco más. Ya conoces las reglas. Sí, sí. Naruto murmuró, viendo al diablo mayor salirse de su asiento y deambular. No vayas a ningún lado, no hagas nada. Solo quédate como un buen niño. Nada de fiestas de stripper. Sonriendo cuando el peón soltó un breve resoplido de exasperación, Naruto se reclinó y esperó. Tan pronto como el peón de su padre salió de la oficina lateral en la que estaban apiñados para el castigo de Naruto, tomó aliento y sopló una frambuesa. Entonces, ¿vas a explotar conmigo ahora o simplemente vamos a bailar unos días más? Ravel hizo una pausa, lentamente arrastrando su mirada azul hacia arriba de su libro para mirar a la pelirroja. Pareció sopesar los méritos de expresar su disgusto frente a extender su silencio antes de cerrar su libro con un chasquido cruel. A veces me pregunto si debería volver a la casa de mi abuelo. ¿Qué? Naruto parpadeó sorprendido antes de fruncir el ceño. ¿Por qué siquiera considerarías eso? ¿Se supone que esto es una especie de rabieta dramática? Había muy pocas personas que Naruto pudiera nombrar desde lo alto de su cabeza que le disgustaran a nivel personal, y el Marqués Fenix era uno de ellos. Como alguien que había crecido solo, la idea de tratar a la familia de manera tan abusiva era absolutamente aborrecible para Naruto. La familia estaba destinada a ser atesorada y protegida, no entrenada con la constante amenaza de un castigo violento. Ravel podría no verlo como algo inusual, pero la pelirroja realmente dudaba que quisiera regresar a esa casa y toda la posible retribución que su abuelo le había estado ahorrando. No. Una frígida suavidad llenó la voz de la rubia mientras miraba al heredero Gremori. Pero si me van a tratar como algo que se me ordena, es mejor que lo haga en un ambiente familiar. ¿Qué crees que soy? ¿Una muñequita estúpida para tener en tu estantería, excepto cuando tienes sin otra opción? Estaba tratando de mantenerte a salvo. Nunca te pedí que hicieras eso. Te pedí que me trataras como tu amigo. Esperaba que confiaras en mí como tu obispo, y tal vez algún día como tu esposa.
Si quisiera estar segura, nunca lo habría hecho. Dejó la casa. Naruto tragó saliva. ¿Cómo podía transmitirle su necesidad de proteger a esa joven inocencia que tenía un poco más de tiempo? Por fuera, no tenían mucha edad. Pero por dentro, Naruto era un adulto y sabía muy bien que la guerra de peaje se corrió entre los jóvenes. No quería que tuvieras que ensuciarte las manos. Pelear fue mi elección. Colocando su mano sobre su corazón con énfasis, Rabel se inclinó hacia adelante con ojos de fuego azul. ¿Cuándo aprenderás que no soy una flor delicada que tienes que mimar? Puedo tomar mis propias decisiones, Naruto. Si quiero luchar por este país, lo haré. Si me ensucio las manos por ti o por alguien. El otro es mi decisión. Si no puedes aceptar eso, dímelo y volveré a casa. Eres mi prometido, no mi guardián. Lo siento. Fue todo lo que Naruto pudo decir. Quería protestar. Quería agotarla hasta que ella aceptara mantener su distancia de la fealdad del mundo un poco más. Pero Naruto había sido un soldado la primera vez que tenía 12 años, y no era tan hipócrita. Será mejor que lo estés. Murmuró Rabel, volviendo a abrir su libro y comenzando a leer. Todavía parecía bastante fría, pero un poco menos espinosa de lo que había sido. La madera crujió cuando Beowulf regresó a la abarrotada oficina, con una canasta de gemas vacías en la mano. Los ojos de la morena pasaron de un joven diablo al otro, demasiado lenta y deliberadamente para ser una coincidencia. Naruto se preguntó cuánto tiempo había estado parado el hombre en el pasillo esperando a que terminaran. Aquí Naruto. La boca del peón se curvó en una pequeña sonrisa mientras colocaba la canasta en la mesa frente al pelirrojo. El capataz dijo que le ha dado un buen lote, como de costumbre, y también tiene grandes expectativas para este grupo. Poniendo los ojos en blanco, Naruto lanzó una última mirada a su obispo antes de volver al trabajo. El agua estaba fría. Mirando el fondo teñido de azul de la piscina, Sasuke decidió que era un pensamiento tan estúpido e incongruente. Bien podría estar observando que la hierba era verde, o que una almohada era suave, o que el azúcar tenía un sabor dulce. Pero el pensamiento estaba allí de todos modos, deslizándose suavemente sobre los fragmentos de vidrio fracturados de sus procesos mentales. El agua estaba fría. Tocó cada parte de él, haciendo que los mechones de su cabello negro flotaran suavemente debido a su flotabilidad natural. Sus pulmones le ardían levemente por la falta de aire, pero Sasuke no quería salir a la superficie todavía. Debajo de la superficie había un mundo diferente. Un mundo sin confusión. Un mundo sin rabia por su virtual esclavitud y la absoluta desesperación aplastante de descubrir el destino de su familia. Incluso en la otra vida, el clan Uchiha parecía tener el extremo de mierda del palo. Docenas de sus almas habían sido sacrificadas por hacer a Sasuke sobrehumano. ¿Cuál era el valor de un alma? Estaban simplemente superpuestos uno sobre el otro, reforzando la pequeña fuerza que cada ofrenda había vertido en él. ¿O cada uno le dio algo en particular? Quizás su mano derecha había sido alguna vez su madre. Quizás la lengua detrás de sus dientes había sido Shisui. La imagen de su cuerpo como una mezcolanza de partes improvisadas casi hizo que Sasuke se riera amargamente bajo el agua. El único consuelo real fue la afirmación de Otis de que habían elegido convertirse en el poder de Sasuke. No creía que pudiera vivir consigo mismo si cada respiración fuera impulsada por el consumo involuntario de su familia. Si estaban dispuestos, entonces esa podría ser una carga que Sasuke sería capaz de llevar. Llevar a su clan en la espalda era al menos un terreno familiar. Pronto, tendría que convocar a Otis. De alguna manera, Sasuke necesitaría encontrar el acero para superar la ira y el horror y exigir respuestas más claras. ¿Qué miembros del clan se habían utilizado para alimentar su fuerza? ¿Por qué pudo acceder al Sharingan pero chocó contra un bloque cuando trató de presionar por el Mangekyou? ¿Naruto había sido asesinado? ¿Por quién y para qué? ¿Por qué los llevó a este mundo? ¿Podría quizás enviarlos de regreso? Pero eso tendría que esperar para otro momento. Un tiempo en el que Sasuke no se sentía tan condenadamente destrozado. Necesitaba tiempo y paz para intentar forzar a su corazón sangrante a tartamudear a un ritmo más normal. El lento ardor en sus pulmones ayudó con eso. De repente, una mano fue empujada en la cintura de los pantalones de Sasuke, sorprendentemente cálida contra la parte baja de su espalda antes de que comenzara a tirar bruscamente. Subieron y subieron, hasta que la cabeza de Sasuke salió a la superficie con un jadeo involuntario. La bofetada que golpeó su mejilla le dolió. ¿Estás tratando de que te maten, tonto? ¿A qué no le ladró a Uchiha? La ira le frunció el ceño mientras caminaba sobre el agua. Las serpientes oscuras de medianoche de su cabello flotaban sobre la superficie del agua, moviéndose hacia adelante y hacia atrás y empujó a Sasuke contra el borde de la piscina. No.
Sasuke parpadeó desconcertado por su extraña oleada de furia. El sarcasmo coloreó la voz de la sacerdotisa del trueno mientras se elevaba fuera del agua fría. Oh, entonces supongo que acostarte boca abajo en la piscina es algo cotidiano contigo, ¿verdad? Solo un buen momento de diversión para rejuvenecerte después de haber estado en coma durante unos días. Comiendo con los ojos mientras Akeno comenzaba a escurrir el algodón de su pijama rosa. Sasuke sintió que las piezas encajaban en su lugar. No soy un suicida. Negó, con una llamarada roja en sus mejillas. La idea de que ella lo asumiera lo suficientemente débil como para recurrir a poner fin a su propia vida era mortificante. La única excusa aceptable para que un guerrero acabara con su propia vida era evitar que los secretos cayeran en manos del enemigo. La mandíbula de Akeno se apretó visiblemente cuando envolvió una mano impaciente alrededor del bíceps de Sasuke y lo sacó del agua. Bueno, ¿cómo se supone que voy a saber? Fuiste y te posesionaste y la próxima vez que despiertes estás aquí afuera ahogándote. No me estaba ahogando. Estaba disfrutando de un poco de paz y tranquilidad con mis propios pensamientos. Porque nada dice paz y tranquilidad como la falta de oxígeno, ¿verdad? ¿Nunca has estado a la cabeza de la meditación? Bueno, la próxima vez que quieras mediar, hazlo con menos ahogamiento y más respiración. Limpiando el escozor de cloro de sus ojos, Sasuke vio como la arena murmuraba en una bola de magia amarilla antes de enviarla volando hacia la mansión. ¿Qué estás haciendo ahora? Hacerles saber a todos los demás que no te has ido corriendo al desierto. ¿Has estado fumando drogas? ¿Por qué se consideraría eso una posibilidad? Sacudiendo la cabeza, Akeno se puso de pie y miró a Sasuke. El ángulo y su cabello suelto le recordaron una vez más a su madre. La madre que podría haber perdido su alma. Alejando el pensamiento, Sasuke se puso de pie. Sasuke, tú, Akeno respiró lentamente, los ojos violetas se tornaron acerados. ¿Qué se supone que debemos pensar? Casi mueres, y luego te volviste completamente loco. En este punto, no tengo idea de lo que está pasando por tu cabeza. ¿Eres inestable? ¿Vas a romperte y volverte loco de nuevo? En lo que a mí respecta, la autolesión está bastante abajo en la lista de cosas extrañas que podrías estar haciendo. Sasuke cerró los párpados, reconociendo la validez de sus preocupaciones, pero no del todo capaz de evitar el pico de dolor que su precaución le provocó. Fue una respuesta racional. No voy a herirte. No dije que lo estuvieras. No, escúchame. Exigió el Uchiha, con los ojos abiertos de golpe con ferocidad y escarlata. No haré daño a ninguno de ustedes. ¿Puedo asustarme? Absolutamente. Pero ustedes no tienen nada que temer. Preferiría terminar con mi propia vida que ver morir a ninguno de ustedes. Akeno miró los extraños ojos rojos y negros que lucía su amiga antes de suspirar. Más y más cosas extrañas parecían suceder desde que Sasuke había comenzado a dejarlas entrar a todas. Te creo. Entonces, ¿quieres ponerte una camisa antes de que vayamos a hablar con todos los demás? ¿No eres fanático del look sin camisa? La comisura de su labio se crispó. Yo no dije eso.